Él ha prometido salvarnos y ha prometido darnos lo que verdaderamente nosotros como pueblo suyo necesitamos. Así que, mis hermanos queridos, continuamos con esta excelente programación aquí en los estudios de Radio La Voz de la Verdad, con un mensaje de fe y esperanza, con un mensaje de salvación, para que el mundo entero pueda conocer que en Cristo Jesús hay vida, y hay vida en abundancia. Así que, hermanos queridos, estamos aquí en los estudios de Radio La Voz de la Verdad y esperamos de que juntos podamos recibir un sábado feliz y podamos disfrutar al junto de nuestra familia lo que es la recesión de sábado. Yo soy su hermano querido Wilson de León y continúo con ustedes aquí en los estudios de Radio La Voz de la Verdad. Ahora presentaremos un estudio de la Palabra de Dios, un estudio que será de grande beneficio espiritual para cada uno de nosotros, sobre el Shabbat, con nuestro querido hermano Rico Corte. Él pues con nosotros. Te damos gracias por tu palabra porque es eterna, tu palabra porque prevalece para siempre, tu palabra porque establece tu verdad, tu palabra porque establece tu soberanía y tu carácter. En el nombre de Yeshua te damos gracias por tener el gran privilegio de poder llamarte a nuestro Elohim, nuestro soberano. Amén. Amén. Esta noche va a ser un poco diferente y necesito la ayuda de la audiencia. Yo quiero que ustedes hoy se pongan como dicen en algún lugar, la gorra, en otro lugar le dicen cachucha, otro gorro, pero quiero que se quiten los lentes y la gorra teológica, denominacional, y le voy a decir lo que voy a hacer antes de hacerlo. Vamos a hablar acerca del sábado. No estamos hablando acerca de salvación. Salvación es un regalo del Rey. Amén. Es gratuito. Eso, los dones de Dios son irrevocables. Él no va a quitar la salvación a menos que nosotros rechacemos su salvación. Está de parte de nosotros de abrazarla y decir gracias por la salvación que no merezco, y ahora yo quiero obedecer tus mandamientos para encontrar gracia ante ti y recibir la bendición. Repita conmigo, la obediencia nos trae bendición. Salvación es por gracia. Hasta el momento no tenemos problema con eso, ¿verdad que sí? Ok, quiere decir que cuando entramos al esquema de lo que es el reino de Elohim, que la semana pasada los que estuvieron aquí, espero que repasen estos estudios que están grabados en su página para que puedan repasar y compartir con las hermanas de la congregación. Ustedes conocen que yo me enfoco mucho en la evidencia bíblica, histórica, arqueológica, todo. En la noche de hoy vamos a hacer eso. Vamos a hablar acerca de la evidencia bíblica, acerca del sábado. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Solo quiero que me brinden la oportunidad de exponer mi tema, ¿está bien? Solamente exponerlo, presentar la evidencia. Usted va a tomar la evidencia y la va a validar. Porque al fin del tema depende de qué decisiones nosotros vamos a tomar basado en la evidencia que tenemos nosotros. ¿Estamos claros, no? Ok, no quiero abundar mucho en algunos versículos porque el texto es claro. Pregunta. Piensen antes de contestar. Mediten primero. ¿Dios es el mismo ayer y hoy para siempre? Solamente digan sí si están de acuerdo. Ok. Dios es soberano. El Mesías honró a su padre con la obediencia en la Biblia. Entonces, ¿qué cambió después de la resurrección? ¿Por qué todo cambió después de la resurrección? Porque ahora las fiestas no son las mismas, el sábado no es el mismo y la obediencia a los mandamientos no es el mismo. ¿Qué cambió? Porque después que los discípulos vieron a Yeshua, 40 días después que Yeshua resucitó, nunca dijo nada en referencia a una nueva ley. Yeshua nunca dijo nada por 40 días después que resucitó. No hay una evidencia bíblica en ningún lugar en la cual nada fue alterado, cambiado o fue eliminado. Ni el templo, ni el sacerdocio, ni los sacrificios, ni el sábado, ni las fiestas. Por cierto, entendemos lo contrario. En Hechos capítulo 3, versículo 1, vemos que Pedro y Juan suben al templo a la hora de oración cuando hacían sacrificios, después que Yeshua resucitó a los muertos. Vemos que Pablo tomó un voto nazareno 28 años después que Yeshua murió y resucitó.
en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 21. Sabemos que Pablo en la dispersión, cuando él iba a una congregación, él no iba a una iglesia, él iba a la sinagoga como acostumbraba. Entonces hay un argumento que el 99% de los hermanos cristianos no están al tanto. Ellos en realidad no conocen las leyes del Shabbat, del sábado. Y cuando ven una persona que la Biblia nos dice que estaba comiendo espigas en el sábado, rompieron el sábado. Pero conocen la casa de Shammai y la casa de Hillel, y lo que el mundo farisaico añadió al mandamiento para proteger la identidad de Israel por el problema helenístico que estaba ocurriendo en el tiempo del Mesías. Hoy te voy a mostrar la evidencia, sin esconder nada, sin manipular el versículo, sin masajear el versículo para que diga lo que yo quiera. No, hoy te voy a enseñar versículos en contexto. Después te voy a enseñar versículos del Nuevo Testamento. Después te voy a enseñar la evidencia católica. La evidencia católica la puedes conseguir en cualquier lugar en el internet. Y también tengo evidencia histórica de los creyentes en Yeshua, 300 años después que Yeshua murió y resucitó, y qué era lo que ellos guardaban. Cuando yo termine, señoras y señores del jurado, ustedes van a ser mi jurado hoy, van a pesar de la evidencia, van a mirar la evidencia y ustedes van a tener que decidir quién tiene la autoridad en su vida. El Mesías guardó el sábado, guardó las fiestas. ¿Dónde dijo que no hiciéramos esas cosas? Cuando él dijo lo contrario. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Todo el mundo se enfoca, sino para cumplir, pero se olvida de la primera parte del versículo, que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. La palabra es pleero. Tú le presentas ese versículo a cualquier estudiante de una yeshiva y ellos lo entienden. Porque para un judío estudiando la Torah, cuando tú dices, no he venido para abrogar, ellos entienden que aquí el rabino lo que hace expone su entendimiento de la Torah. Él está diciendo, yo no vine a quitar la ley, sino para traerlo de mayor entendimiento. La palabra pleero no significa sustituir algo, porque él acaba de decir 2 veces que no ha venido a abrogar. Eso es lo que el texto dice, ¿no? No he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar. Lo dijo 2 veces. Entonces, ¿por qué abrogamos la ley? Cuando nuestro Mesías, que murió y resucitó, guardó el mandamiento, guardó las fiestas, comió limpio, nunca nos dijo que guardáramos el domingo, y él nos dijo en Mateo, y las palabras están en rojo. Busquen en su Biblia, si ustedes tienen la Biblia que enseña la palabra de Jesús, en muchas de ellas las palabras están en rojo, ¿verdad que sí? ¿Y qué fue lo que nos enseñaron a nosotros en la iglesia? Que cuando está en rojo tiene autoridad. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces estamos descartando al Mesías, porque él lo dijo y le estamos dando una explicación completamente diferente. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunta, ¿ha pasado el cielo y la tierra? Entonces, ¿qué pasó que eliminaron los mandamientos? Esto lo está diciendo el Mesías. Si se enojan conmigo, por favor, yo soy el mensajero. El Mesías lo dijo, tienen que argumentar con él. En serio. Y hoy va a ser un poquito más directo, ¿estamos claros? Porque estamos hablando de la Biblia. Llega el momento cuando tenemos nosotros que creer en lo que Dios dice y lo que su Hijo Yeshua dijo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo a la dogma de una denominación y completamente descartar la Biblia y lo que dice solo porque no nos conviene un cambio de vida de acuerdo a lo que dice? Porque nos enseñaron que los judíos rechazaron al Mesías. Y la raíz de todo esto es que no queremos vernos como el pueblo de Dios. Es la raíz, se llama teología de reemplazo. Y esa es la razón que ningún judío quiere saber de Jesús. Te lo digo porque voy a Israel. Es la razón. Tú le preguntas, ¿por qué los judíos no quieren creer en Cristo? Pero para que van a creer en un Mesías que lo tienen colgando en una cruz. Eso es lo que ellos ven de la Iglesia Católica. Eso es una vergüenza en la Biblia. Tú no puedes colgar a nadie en un madero. Es una vergüenza, es una maldición. Entonces, la Iglesia cristiana presenta a un Cristo muerto en una cruz, cuando la Biblia nos dice que está a la mano derecha del Padre. Tú no puedes culpar a un judío que sigue la Torah y está buscando al Mesías, comparando lo que lee con lo que ve.
¿Me están siguiendo? No puedes juzgarlo. Porque no estás recibiendo toda la información en el contexto del Nuevo Testamento. Pero cuando yo hablo con ellos, les digo, mira, ve aquí. Yo recuerdo a un amigo mío que es ortodoxo. Yo le di a leer esos versículos. Y cuando terminó leyendo me dice, ¿y por qué los cristianos no enseñan eso? El mismo judío me lo dijo, pero ¿y por qué no lo creen? Si el mismo Jesús lo dijo. O sea, ¿qué le puedo decir yo en ese momento? Que estoy defendiendo la integridad y el honor del Mesías. Y nuestro testimonio a veces va en contra de lo que la misma Biblia dice. Y después nos damos en el pecho diciendo que seamos fieles a Dios. Es como decir, yo me acuesto con otra mujer, pero te amo, mi amor, te amo, mi esposa. Tú eres mi esposa, mira el anillo. Pero mi conducta y mi carácter no refleja el compromiso que yo tengo con ella y los juramentos que yo hice. No es fácil a veces. Porque son ajustes que yo también tuve que hacer. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de Elohim. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, está considerado grande en el reino de Dios. Yo creo ese versículo. Lo creí de tal forma que cuando leí ese versículo en contexto en el 1998 cambié automáticamente. Me di cuenta que como predicador pentecostal yo estaba en contra de las palabras del Mesías y yo quiero ser llamado grande en el reino de Dios, aunque nadie me conozca, siempre y cuando esté allí. Y cambié y dije, espérate un momentico, ¿cómo es posible que yo estoy predicando y yo no conozco lo mismo que dijo el Mesías? Es como si nunca lo había visto. ¿Sabes que a veces eso ocurre? Tú no ves un versículo y después lo ves y te sorprende tanto de que lo pudiste ver. No están ofendidos hasta el momento, ¿verdad que no? Ok. Génesis enseña acerca de santidad del sábado. Aquí podemos probar nosotros que el sábado no es solamente para el pueblo de Dios, sino que originalmente era para toda la humanidad. Porque el Creador descansó el séptimo día, y lo dice en griego y en el hebreo. En el hebreo lo dice en inglés y en el hebreo lo dice. En el séptimo día Elohim terminó de su trabajo que había hecho y descansó, Shabbat, en el séptimo día de todo el trabajo que había hecho. Pero lo interesante es que es el único lugar en todo el libro de Génesis donde la palabra Kadosh aparece. La palabra santidad. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, ninguno fueron llamados santos. Fueron llamados justos, pero no santos. Lo único que menciona el libro de Génesis en referencia a santidad es el sábado. El hombre peca, pero la santidad de Dios nunca cambia. Que es el sábado. Otro día me gustaría enseñarlo del punto de vista de espacios sagrados. ¿Está bien? Hoy lo voy a enseñar con el texto y la historia. De repente la semana que viene lo doy en el contexto de espacios sagrados. Y después vamos a pasar por... tengo un estudio que enseña qué es lo que hacemos el viernes en la noche para santificar el día, para proclamar los santos, que es un gran honor que el Eterno nos ha dado. No quiero mezclarlo hoy, después me toma mucho tiempo. ¿Está bien? Ok. Quiere decir que si el sábado no es para nosotros, porque Él no descansó el primer día de la semana, descansó el séptimo. La Biblia es consistente de la creación hasta la era mesiánica, el milenio. Vamos a Isaías, capítulo 66, hermana, ¿lo puede leer por mí? Isaías 66. Cuando dice que hay cielo nuevo y tierra nueva, el versículo 22 y el versículo 23, ¿lo puede leer, mi hermana? ¿Lo tiene o lo leo yo? Sí, versículo 22 y 23. Ahí está el micrófono, también lo tiene usted. ¿Lo tiene? Ok. 66, 22 y 23. Porque como los cielos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, lo dijo el Eterno. Entonces, ¿por qué es que Cristo muere, resucita y el sábado se eliminó? Viene el Mesías en la segunda venida y restablece. No tiene lógica. Hay una desconexión y tenemos que investigar cuál es esa desconexión. No vamos a debatir ni argumentar,
Porque no llegamos a nada, sino vamos a comparar la información. ¿Estamos claros? Vamos a ver la evidencia. Porque nos preocupamos tanto de defender a veces lo que no sabemos, que no nos cerramos en entender lo que el Eterno quiere enseñarnos. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes han dicho, Padre, quiero aprender más de tu palabra? ¿Verdad que sí? Padre, enséñame, quiero conocerte, quiero entender más, quiero una revelación. Y de repente estás leyendo un día y Dios dice, es sábado. Y no, eso no puede ser porque Cristo murió, resucitó y lo abolió. Pero el texto no dice eso. El texto no dice que él abolió nada. Entonces llega el momento que tenemos que tomar decisión. Sí, la salvación es un regalo del Rey. Amén. Nadie está discutiendo eso. Y voy a ser siempre enfatizando ese punto. ¿Ok? Porque no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con obediencia. ¿Ok? Entonces, en el milenio, de mes en mes, de sábado en sábado. Porque en el hebreo ni en el griego hay nombres de la semana. Yom Rishon, Yom Shni, Yom Shlishi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. En el hebreo. En griego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. En romano. Los romanos era Monday, el martes, miércoles, ¿ves? Todos tienen nombre de los dioses paganos y los meses también. ¿Quién fue que estableció los nombres de los meses? Los romanos. ¿Y los días de la semana? Los romanos. Porque ni en el griego ni en el hebreo existen los nombres para los días de la semana, solamente en el séptimo. En el griego es Shabbatón. Y Josefo nos dice que en el primer siglo habían comunidades que todos guardaban el Shabbat. Y no eran judíos, porque tenían, el judío los provocaba celos. Entonces, la santidad del Eterno es importante. Esto debe ser para nosotros algo espectacular, porque dicen, no, que yo guardo los mandamientos de Dios, la ley moral, que todos la conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos uno. 10 menos 1. No, guardamos la ley moral menos el sábado, porque eso no me conviene. O sea, por favor, o decimos que guardamos el mandamiento, por lo menos 10, pero eliminamos el que queremos porque nos dijeron que que estaba erróneo. Vamos a ver si la evidencia establece ese hecho. ¿Ok? Vamos a ver si la evidencia establece eso. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día será sábado ¿para quién? ¿Sábado para quién? Es para Él. Y nuestra función es de santificarlo, de proclamar ese día ese especial. Y cuando haga el estudio del espacio sagrado lo van a entender un poco mejor de ese punto de vista, ¿ok? Entonces, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será un sábado para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Adonai Elohim bendijo el día del séptimo y lo santificó. Y quiere decir que le dice, recuerda que ustedes son mi pueblo para representarme como Adán en la tierra. Ustedes toman la misión de dejarle saber a toda la humanidad que yo soy tu rey y que soy el creador. Santifícalo como lo santifiqué en aquel tiempo, ¿ok? Esa es nuestra misión, ¿no? Éxodo 13:37. Ese no. Aquí. Un mismo estatuto tendréis los de la asamblea y el extranjero que reside con vosotros. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Elohim. Léenlo conmigo, por favor. Versículo 16. Una misma ley y una misma norma tendréis vosotros y el extranjero que resida con vosotros. Tiene lógica. Usted no viene a guardar las leyes de México acá. Usted tiene que guardar la Constitución y la ley de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Ahora, usted puede conmemorar un día especial de su país en su casa. Pero usted no puede hacer un evento tratando de empujar a que el americano cambie su constitución para acomodarlo a usted. Muchos americanos no saben ni que el 5 de mayo en realidad no existe en México. Y están celebrando los mexicanos, pero ustedes mismos no lo celebran. Es como que, ¿qué hacen los gringos? ¿Me están siguiendo? Y pues corríjanlo, pero que ustedes están haciendo tan locos. Nosotros no guardamos eso.
Ahora pueden ver la lógica de un judío. Cuando dicen, no, yo sirvo al Mesías judío, pero están guardando el domingo. El judío dice, pero ¿dónde dice que guardaron el domingo? Porque el judío, a muchos de ellos leen la Biblia, el Nuevo Testamento. Y leen, y yo he tenido unos cuantos que leen el Nuevo Testamento y me dicen que yo no entiendo dónde consiguen el domingo. Ah, es que resucitó el domingo. El hecho de que resucitó un domingo no quiere decir que ahora el sábado está eliminado como un mandamiento. No tiene que ver una con la otra. El mandamiento no cambió cuando Yeshua resucitó. ¿O que resucitó un domingo? ¿Y qué tiene que ver eso con el mandamiento? Baruch Hashem, gracias a Dios que resucitó. Aleluya, amén. Ok, pero eso no elimina el mandamiento. Porque si fuera así, entonces Pablo nunca hubiera guardado la Torah. Y nunca hubiera guardado el sábado. Nunca hubiera guardado la fiesta. Porque ellos siguieron haciéndolo. Hay una desconexión. Y eso es lo que estamos tratando de investigar. Ok, perfecto, vamos a seguir. Números 15-29. Tanto el natural de entre los hijos de Israel como los extranjeros que residan entre ellos tendrán una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. Efesios capítulo 2, ya yo cubrí eso la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Sí. ¿Quiénes estuvieron aquí? Los que no estuvieron, por favor, consideren ver ese estudio que creo que les puede ayudar para entender bajo qué jurisdicción están ahorita. La conciudadanía de Israel. No somos una entidad separada de Israel. Ese es el problema. No conocemos nuestra identidad y podemos desconectarnos del mandamiento. Pero cuando ya conoces la legalidad de la Biblia y tu identidad legal, ya no puedes rechazar tu responsabilidad de obediencia a esa constitución que el Eterno te ha injertado. ¿Ustedes pagan impuestos si son ciudadanos americanos? ¿Sí o no? ¿Guardan la ley de Estados Unidos? ¿Pero por qué ustedes no son de acá? ¿Ustedes no nacieron aquí? ¿Por qué lo hacen pues? Usted puede decir, no, yo no quiero guardar la ley de Estados Unidos, yo soy mexicano, yo soy puertorriqueño. Bueno, puertorriqueños guardamos ley americana. Los dominicanos, soy cubano, soy esto. No, usted viene a este país y se adapta, ¿no? ¿Cuántas personas ustedes conocen en Latinoamérica que son terribles manejando? Agarran un avión, aterrizan en Miami, ahora son los manejadores ejemplares que no rompen la ley. Porque quieren estar tranquilos en la obediencia y quieren guardar la ley para mantenerse aquí. ¿Qué más cuando el Eterno nos da salvación gratuito? Y dice, yo te voy a dar un regalo que nadie te puede dar. Lo único que quiero es que me obedezca para que todo el mundo sepa que yo soy el rey y tú eres mi siervo. Y yo te voy a bendecir. Obedece los mandamientos y yo te bendigo para que todo el mundo diga, wow, pero qué sabiduría. ¿Quién es que la da? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el poderoso temible Elohim, que envía a su hijo Yeshua para restaurar a su pueblo y la humanidad. Y nosotros somos parte de ese pueblo. ¿Ok? Continuamos. Por cierto, voy a hablar aquí acerca de esto. Está en inglés, pero quiero que lo busquen en español. Dice, y Lucas capítulo 24:1. Y cuando llegó el primer día de la semana, no dice en griego primer día de la semana, dice cierto sábado. ¿Okay? O los versículos que dicen primer día de la semana, dice miatón shabbatón, no protos. Protos es uno, primer día de la semana. Mia es cierto. Ok, shabbatón es el sábado. Eso es para que usted haga su tarea. Cada versículo, míralo. Mateo 28:1, cada versículo que habla de resurrección, dice al final del Shabbatón, sábado, ¿verdad? La palabra mía es la palabra primero, la palabra semana no aparece en el texto. Mía Shabbatón. ¿Ok? Y ocurre también en Marcos, en Lucas, en Juan capítulo 20, versículo 19, Hechos, se encuentra en todos lados. Entonces aquí tenemos un contexto griego que nos dice que el primer de la semana Él resucita. Ok, no hay ningún problema con eso. Pero eso no elimina el Shabbat. Termina la semana, se convierte en el primer día de la semana. Habían 2 sábados esa semana. ¿Sabían ustedes eso? La semana que Yeshua murió, habían 2 sábados. El sábado especial del primer día de pan sin levadura y estaba el sábado semanal. Habían 2 sábados especiales. Perdón, un sábado especial. ¿Cuántos no habían escuchado eso? Levante su mano, ¿tener una idea? Ok, vamos a validar eso. Vamos a el capítulo
Vamos a Levítico 23 para validar eso, ¿ok? Dice el versículo 4 del capítulo 23 de Levítico: estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice, el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. A los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. A Adonai, 6 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo debe hacer. Y el séptimo día. Entonces, en pan sin levadura habían 2 sábados especiales. El primero y el séptimo. Pero entre medio del primero y el séptimo estaba el sábado regular. Pero si no entendemos la fiesta ni el templo, no vamos a ver eso. Y lo dice en Levítico 23. Pero tenemos que estar al tanto de la fiesta y el templo. Dígame. Siempre. Exacto. Sí, hasta el día de hoy. El calendario. Seguimos. ¿Está claro hasta el momento? Ok. Éxodo 31:12. Dice, Adonai habló además a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Él tiene autoridad, ¿no? Ok, dice, tú hablarás a los hijos de Israel y dirás, ciertamente guardarás mis sábados, porque esto es una ¿qué? Señal entre yo y vosotros a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, quien os santificó. Quiere decir que el guardar el sábado está mostrando obediencia, pero al mismo tiempo estamos entrando al espacio sagrado de Dios y Él nos santifica, nos separa, te está dando honor. ¿Ok? Dice, guardaréis el sábado porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá irreversiblemente. Wow. Cualquiera que haga algún trabajo, en él será excluido de medio del pueblo. Y ya saben lo demás, pero es por el propósito de santificación y la señal que estamos en convenio con Dios. ¿Okay? Dice, los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. El problema es que si tú no te ves como hijo de Israel, pues no se aplica a ti. Ese es el problema. Identidad, ¿quiénes somos? Por eso hice el estudio de Efesios la semana pasada. Porque la semana pasada estuvo claro, ¿verdad que sí? De que somos parte de la conciudadanía de Israel. Lo dice el texto. Que ya no somos 2, sino somos 1. Quiere decir que cuando usted confesó a Yeshua, que Él es tu amo y usted creyó en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ya usted no es gentil. Usted hizo una transición a la conciudadanía de Israel. No es un israelita nativo, pero es un ciudadano por adopción. Quiere decir que todos los derechos de la casa y la bendición le pertenece a usted y la herencia, pero también la obediencia como a ellos. Exacto. Sí, porque Pablo era un abogado de inmigración, pero nunca lo vemos desde el punto de vista. ¿A quién le hablaba Pablo? Todas las cartas de Pablo no eran judíos. No eran a judíos. Él siempre estaba hablando a los gentiles. ¿Cómo es que el Eterno te ha injertado? ¿Cuál es la conducta que tienes que hacer para encontrar gracia delante de Él? Cuando ustedes llegaron a este país, ¿tenían idea de lo difícil que iba a ser? No es fácil, ¿verdad que no? El idioma nada más. Y después le hace falta a la familia. Después toda adversidad y se quedaron acá. Pero usted tuvo que comprometer el ego de que yo soy de allá y decir, ok, yo no estoy allá, yo estoy aquí, tengo que adaptarme aquí, ¿sí o no? Y cuando usted hizo ese ajuste y dijo, yo me voy a adaptar a esta nueva cultura, a la forma de pensar y lo que sea, entonces las cosas se hicieron un poquitico más fáciles. Porque entendió la forma de vivir. Yo he vivido en Venezuela 6 años. Y yo tuve que aprender español allá. Y yo recuerdo cuando a mí me chocaba todo, porque la cultura es tan diferente, la gente espectacular, la comida, olvídese. Yo la pasé espectacularmente allá por 6 años cuando jugué béisbol. Y estuve en el béisbol profesional. ¿Okay? Un americano ganando dólares en el béisbol profesional la pasa muy bien en Venezuela.
Pero al principio yo llevaba una mentalidad muy gringa, muy americana. Y no podía soportar los bancos. Hay que comprar algo, se espera 1 hora, 2 horas. Tengo el banco en 1 hora. Y yo, Dios mío, ¿pero qué le pasa a esta gente? Y ahí yo me tuve que recordar, yo estoy en el país de ellos. Tuve que aprender el español porque no me entendían. Yo hablaba mitad español, mitad inglés. Y yo dije, el español de ellos es diferente. ¿Me entiendes? Tuve que aprender las expresiones idiomáticas. Porque palabras que para nosotros son simples en Puerto Rico, para ellos son ofensivas. Y viceversa. ¿Ok? Un vocabulario. Y yo recuerdo que yo me hice la pregunta. Yo soy una de 22 millones de personas en aquel tiempo. ¿Yo voy a pretender que 22 millones de personas se adapten a mí? Cuando yo estoy ganando mi vida en Venezuela. Me abrieron las puertas, me trataron como familia. Pues yo decidí educarme en su cultura. Leí la historia, la geografía, aprendí el idioma. Y me aceptaron porque yo estuve dispuesto a injertarme. Y lo que quería es traer bendición al país de ellos por la oportunidad que me abrieron las puertas. Y si yo quiero hablar venezolano, hablo venezolano, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Está siguiendo? Porque yo dije, yo estoy en Venezuela, soy venezolano. Nacido en Puerto Rico, de ciudadanía americana. Eso no me quitó quién yo era. Pero el hecho de que ellos me adoptaron como uno de ellos, me hicieron sentir como familia, nunca me rechazaron, me dijeron, vete a tu país, Puerto Rico. No, porque ellos sabían que yo valoraba lo que ellos traían a mi vida como una cultura. Y hasta el día de hoy estoy muy agradecido por el tiempo que estuve allá. Cuanto más la cultura y el gobierno de Dios, que me está dando una entidad completamente diferente, con un honor que yo nunca adquirí en Venezuela, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos. El honor de tener vida eterna por un rey que yo nunca he visto y su hijo que nunca he visto tampoco y que no conocía su verdadero nombre hasta el 1998. Y así me fue a buscar entre las naciones para que yo pudiera ser partícipe de su amor y su benevolencia y su misericordia. Y lo único que él quiere de mí es que lea y crea lo que él dice y lo obedezca lo mejor que yo pueda. Y corre al arrepentimiento cuando lo hago mal. Lo único que él pide. Yo vivo tan agradecido de poder restaurar mi vida, porque yo estaba feliz en Venezuela, pero estaba en caos. Feliz en lo que yo pensaba era felicidad, pero en caos, sin identidad de salvación en mi vida. Y prefiero no tener nada, tenerlo todo y perder mi vida. Prefiero no tener nada y ganar mi vida, estar con mi familia para siempre. Eso es lo que el Eterno me ha dado a mí. Y por eso le voy a ser fiel. ¿Se enojan conmigo? No hay problema. Pero créanle a Él. Créanle a mi Rey, que es bueno. Es lo único que yo le digo. Dice, será señal para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, y el 7º día Dios cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas de testimonio. Las tablas de piedra estaban escritas por el dedo de Dios. Lo leí a propósito. Las escribió el Eterno. Entonces mi reto para ustedes es este. Dígame un versículo en el Nuevo Testamento que diga que Yeshua, Pablo, Santiago, Pedro, Juan, cualquiera de ellos dijo que ahora el día primero de la semana es el día santo. Tenemos que, dame la evidencia. Donde hay un versículo que Yeshua, los discípulos y los apóstoles dijeron que ahora el sábado fue eliminado y que ahora tenemos el domingo, el primer día de la semana, como santo. Si tú me das un versículo de eso, yo dejo todo lo que sé y me voy con usted. Lo digo en confianza porque no lo hay. No es por ser arrogante, es que no lo hay. Yo he hecho el estudio y estuve años buscando porque yo estaba probando que el sábado no era para mí. Eso fue lo que ocurrió. Yo reté a un adventista una vez y le pregunté. Y él me dijo, mira, yo no voy a debatir contigo porque la Biblia es muy clara. Pero yo prefiero aguardar el mandamiento, que tú pienses no tengo que hacerlo. Y cuando yo llegue al milenio, el Mesías me mire y diga, gracias buen siervo. A que tuviera que hacerlo y no lo hice por la dogma de una iglesia. Y después me encuentro faltando al rey en el milenio. Y eso a mí se me quedó. Y yo he hecho un propósito de obedecerlo a él. Levítico 23:1. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes de Yahweh, mis fiestas que proclamaréis como asambleas sagradas son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será sábado de reposo. ¿Cuántos versículos llevo ya?
Tome nota. Probando acerca de la validez del sábado, ¿sí? Vamos a seguir. Levíticos 26, 34, 33. A vosotros os esparciré entre las naciones. Desvainaré la espada y el pos de vosotros. Y dice, y vuestra tierra será desolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas. Entonces la tierra disfrutará de su reposo. La tierra descansa en el 7º año. El Eterno estableció esa forma. Se llama Shemitah, que es las leyes sabáticas. Levítico 26, 43. Pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo, estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos serán sometidos al castigo de sus iniquidades, porque en la tierra no obedecieron el mandamiento del descanso de la tierra, no obedecieron el sábado regular. ¿Okay? Ezequiel 20, 19, yo soy Adonai, vuestro Elohim. Andad según mis estatutos, guardad mis decretos y ponerlos por obra. Santificad mis sábados y serán una señal entre mí y vosotros, para que se sepa que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Esa es la razón de guardar el mandamiento, para que todo el mundo sepa que Él es tu Dios. ¿Sí? Pero los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron según mis estatutos, ni guardaron mis decretos poniendo por obra, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Y profanaron ¿qué? Mis sábados, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. ¿Por qué el Elohim es tan extremo en esto? Porque si nosotros no hacemos lo que Él dice, entonces estamos representándolo a Él como un Elohim que no cumple su palabra y le estamos trayendo deshonra. Ahí es donde entra honor y vergüenza. Se supone que nuestra conducta traiga honor. Si usted tiene hijos, los hijos son el reflejo del Padre. Claramente son tus hijos. ¿Ok? Si usted no está con ellos y ellos van caminando y todo el mundo sabe que ellos son sus hijos, ellos esperan que el mismo carácter y conducta y el honor que ustedes lo llevan, que sus hijos puedan proclamar lo mismo que ustedes tienen. Si ellos se manejan completamente diferente al honor y el carácter de los padres, la gente se va a preguntar, ¿pero qué pasó? Los padres no son así. O si los padres son locos y de repente los hijos pues son el fruto, van a ser locos, la gente dice, bueno, si los padres son locos, los hijos son locos. ¿Están siguiendo? ¿Estamos nosotros representando a Elohim con la obediencia que Él espera de nosotros? Esa es la pregunta. Tristemente, el 99% de los hermanos cristianos, se lo digo con verdadero humildad y lo que he encontrado, el 99.9% de los hermanos cristianos están obedeciendo lo que aprendieron en la iglesia. Honestamente, el católico, olvídalo, ni ellos ni leen la Biblia. Es la realidad. El 99.999 de un católico no lee la Biblia. Sigue la teología católica. Hasta los 10 mandamientos cambiaron. ¿Sabían eso? Dígame. Me va a sacar del tema y no quiero, pero te la puedo contestar más tarde. Porque si no, me voy a otra línea y quiero mantenerme en esta. Pero es muy buena pregunta y es una respuesta, pero se va a tomar más de 2 o 3 minutos y quiero... ¿Está bien? Ok, pero recuérdeme. Cuando termine me recuerda la pregunta. Ok. Entonces, seguimos. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo puro y lo impuro. Con respecto a mis sábados, esconden sus ojos y han sido profanados en medio de ellos. Los mismos sacerdotes también. Quiere decir que nadie ha sido excusado de esto. Las personas que tenían la responsabilidad más grande, ellos fallaron también. Isaías 56, versículo 1. Así ha dicho Adonai Elohim, guardar el derecho y practicar la justicia, porque mi salvación está próxima a venir. Mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que persevera en ello.
que guarda el sábado no profanándolo y que guarda su mano de hacer el mal. Wow. Ok. Vamos a seguir leyendo. Isaías 56:6. A los hijos de los extranjeros que se han adherido, injertado. A los hijos de extranjeros. Esos son ustedes. Se han injertado al reino de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Isaías? Dice a los hijos de los extranjeros que se han adherido a Adonai para servirle y que aman el nombre de Adonai para hacer sus... Y todos los que guardan él, no profanándolo y que abrazan ¿qué? Es un pacto. Es la señal del pacto. Esto es serio, es legal. No tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con un pacto. Cuando vemos desde el punto de vista legal, todos los argumentos cambian. Porque entonces si una persona está cambiando la constitución de un país, ya eso es traición en contra del país. El problema es que vemos la Biblia como un documento dogmático, teológico, y la Biblia no es un documento dogmático, teológico. Contiene elementos dogmáticos, teológicos, en referencia al mandamiento. Contiene leyes de bienes raíces, contiene leyes judiciales, civiles, de tierra, todo eso. Pero el concepto principal bíblico es un convenio y un tratado, no es religión. Es un estilo de vida de acuerdo a la Constitución. ¿Ok? Y estos yo les traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Ese es el templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? De los que guardan el ¿qué? El pacto. Y el sábado es la señal del pacto. Así como el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con la tierra. ¿Ven? En cada convenio hay un pacto, hay una señal del pacto. En este caso nos dio el Shabbat. Isaías 58, versículo 13. Si apartas de tu pie de reposo, si apartas tu pie por respeto al sábado, pero no para no hacer tu capricho en mi día santo. Y si al sábado llamas delicia, consagrado ¿a quién? Y glorioso. Y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Adonai ha hablado. Esas son palabras serias. Aquí no está hablando el apóstol, ni está hablando el profeta, no, aquí está hablando el Eterno. Yeshua guardó el sábado. Lucas capítulo 4:16. Ahora apunten los versículos porque vamos a entrar al Nuevo Testamento ahora. Ya le di la Torá a los profetas. Vamos ahora solamente los versículos. No estamos hablando de estudiando. La semana que viene, espacio sagrado. Y ahí cubrimos la fiesta y cubrimos el sábado. ¿Okay? Dice, fue a Nazaret donde se había criado conforme a su, ayúdame, conforme a su, el día de... Si él sabía que iba a ser abolido, ¿para qué lo guardó? Si él vino para abolir la ley, ¿por qué lo guardó? Si no era válida, ¿para qué lo guardó? ¿Con qué propósito? Si le iba a abrogar. Es una pregunta lógica. Él no puede decir, yo voy a guardar cada mandamiento y después resucita y dice, ahora no tienen que hacerlo ustedes. No es lógico. Tú no vas a tener tus hijos y después decirle, tú no tienes que guardar ninguna regla en mi casa. It's not logical, yes sir. Hay un dato curioso porque alegan que lo abolió, pero cuando el joven rico se le acerca a él, le dice que yo puedo alcanzar para alcanzar la vida eterna, y que es lo primero que le dice, ha guardado los mandamientos. Si él sabía que iba a resucitar, ¿por qué le dijo que guardara los mandamientos? Buen punto, eso es muy buen punto, gracias. Dice, y el día sábado entró en la sinagoga, se levantó a leer. ¿Qué estaba leyendo? El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento no existía. El libro de Lucas ni Mateo existía. Fueron escritos años después. ¿Qué fue lo que leyó? La Torá y los profetas. Nosotros estudiamos la Torá y los profetas. Muchos de nosotros no la estudiamos.
Y por eso no vemos los versículos. Porque nos dijeron que cuando que estamos en la fe en el Mesías, comienza en Juan 1.1. No ni en Mateo 1.1. Porque si comienzas en Mateo 1.1, vas a ver una descendencia, una genealogía que apunta a Abraham, Isaac, Jacob. Todos son judíos. ¿Me están viendo el punto que estoy hablando aquí? Empieza en Juan 1.1, porque ahí no vas a entender la identidad del Mesías. No, te interesa que Él sea el Hijo de Dios, nada más. De ahí en adelante nada existe. Judío, el pueblo, la costumbre no importa. Cuando en realidad Él vivió como judío, habló como judío, caminó como judío. No se ríen. Lucas 4:31, entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Rompió Yeshua el sábado, porque este es el versículo que todo el mundo utiliza. Vamos a ver, ¿ok? Yo no tengo problema de retar o de buscar los versículos que son de controversia, porque esto lo tuve que estudiar. Este es el versículo que todo el mundo usa. Dice en Mateo 12:1, en ese tiempo Yeshua pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a la casa de Shammai, la casa de Gilel o de acuerdo a la Torá? La casa de Shammai y la casa de Gilel eran las dos escuelas principales farisaicas en el primer siglo, o antes del primer siglo. Ellos se desarrollaron después de la era asmoniana, cuando los reyes y sacerdotes eran dirigidos por una familia. Okay, entonces los fariseos vieron la influencia helénica, el helenismo, y tuvieron miedo de perder su identidad entre medio de la inmoralidad griega. Ellos comenzaron a ser bien estrictos en la interpretación de la Biblia para mantener la identidad judía. Pero el problema es que, te voy a dar el ejemplo. Usted sabe, en Florida, si usted tiene una piscina, tiene que poner una cerca en su casa. ¿Tiene una cerca en su casa? Tiene una puerta en la piscina y después tiene una cerquita alrededor de la piscina. ¿Sí o no? Es ley. Tú tienes que poner una cerquita como de aquí a aquí para entrar al agua. Porque si usted no está en su casa y un niño entra y cae en la piscina, usted es responsable. Pero si usted tiene la cerca, lo protege a usted de que alguien le dé una demanda. Si usted no está en su casa, el niño entra, que no es de su casa, no es su familia, y de repente pasa por la cerca, sabiendo que esa es su protección, en una casa que no es la de él, y él está ahí rompiendo, entrando, cuando no debe estar allí, entonces ya usted no tiene responsabilidad. El fariseo quería proteger el mandamiento, de tal forma que comenzó a hacer cercas alrededor, construir cercas alrededor. Esta es una de ellas. Porque el pueblo no quería guardar el mandamiento. Entonces ellos establecieron reglas por encima de la regla. Es como decir, no, tú no puedes manejar a 40 millas por hora aquí en esta carretera. Tienes que manejar 40 millas por hora, pero tienes que mirar a la izquierda cuando estás manejando derecho. ¿Tiene lógica eso? No, porque alguien hizo hacia la derecha y entró un carro de accidente. Entonces tú dices, no puedes mirar a la izquierda, solamente a la izquierda, no puedes mirar a la derecha. Porque no quieres que caiga un accidente, inventan algo estúpido para que no caigas en el mismo problema. ¿Me estás siguiendo? No sé si fue buen ejemplo, pero espero que me siga. O como no podemos hacer texting. Eso es lógico. ¿Ok? Pero en unos lugares, el hecho de que tú agarras el teléfono, si estás en el carro, te paran. Aunque no estés mirando o que no estés hablando, aunque no esté nada. Ya eso va por encima, porque ellos piensan que vas a usar el teléfono mientras manejas y de repente lo estás moviendo de un momento, de un lugar a otro. El problema es que la policía te vio en ese momento y te paró. Te digo eso porque a mí me pasó en Israel. Estoy manejando, muevo el teléfono. ¿Por qué tiene el teléfono? Estaba moviéndolo. Porque ellos no quieren que me meta en un accidente y todo el mundo está hablando del teléfono. Inventaron algo por encima de la ley solamente para protegerme, ¿ves? Pero no es justo porque yo estaba usando el teléfono de las pocas veces que estaba inocente. Hasta el ticket me dieron. Y yo fui inocente. ¿Ok? Dice, entonces vamos a repetir aquí. En ese tiempo Yeshua pasó por los sembrados en sábado. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el sábado. Pero ¿qué es lo que dice el mandamiento? Deuteronomio 23:25, ¿qué dice? Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás cortar espiga con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Porque ahí ahora se considera trabajo. ¿Vieron la diferencia? Por ejemplo, yo voy caminando aquí hay mucha naranja, ¿no? O había, antes cuando yo vivía acá en los 88, 89, todo esto era puro naranja. Nada de esto existía. Yo recuerdo, a mí no me gustaba venir a Auburndale. Siempre me perdía, eran carreteras pequeñas y todo pura curva y puro lago. Y no me gustaba nada. Cuando subía a Claremont, eso era bien oscuro, no había nada, pura naranja. ¿Okay? Eso fue el 96, 97. Cuando yo estaba en el béisbol profesional. Y decía, no, que bajen la gente de allá de Claremont a Tampa, a Orlando, para ir a verlo a jugar. Yo para allá no voy, me daba miedo con los gringuitos allá. No le gustaban los latinos mucho en aquel tiempo. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice. Entonces yo podía caminar por una finca de naranja y agarrar si tengo hambre. Pero si yo agarro un truck, lo traigo a la estación y empiezo a agarrar para venderlos en el Shabbat, estoy trabajando. Pero si voy caminando y tengo hambre, en Israel yo podía agarrar y seguir caminando. Preservación de la vida y comer. Es un derecho del humano. Pero no trabajar. ¿Me están siguiendo? Él no estaba rompiendo el mandamiento. Era lícito caminar por la mies de una persona para comer. Ahora, si ellos agarraban, si los discípulos en Mateo empezaban a agarrar el hoz y a trabajarlo, ya eso era algo diferente. Ahí sí que tenía un problema. Quiere decir que cualquier persona que utilice este versículo como la base de refutar a Yeshua y de guardar el sábado, no conoce la ley, no conoce la Torah y no conoce el contexto del primer siglo. Juan 5:8. Yeshua le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. En aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían, aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito llevar tu cama. Acaba de ocurrir un gran milagro. ¿Qué casa era? ¿La casa de Shammai o la casa de Hillel? Porque dentro de la ciudad se permitía cargar en el Shabbat. Si era de la casa de Hillel, la casa de Shammai no se permitía. Esas son las leyes Ehuv. Okay, la Mishnah habla bien claro acerca de qué es lo que es permitido cargar dentro de la ciudad. El contexto aquí no tiene que ver con el milagro, tiene que ver con una costumbre añadida al mandamiento y la gente no le está dando gloria a Dios por el milagro, porque ellos no reciben el honor. El que recibe el honor es Yeshua. Ellos son fariseos. El honor en el primer siglo, solamente habían 7,000 fariseos en el primer siglo. ¿Sabían eso? No eran tantos como la gente piensa. De 5 a 7,000 fariseos nada más. Pero tú lees la Biblia y tú piensas que todos eran fariseos. Tengo que traer ese estudio de la casa de Shammai y Hillel. ¿Ok? Voy a seguir. 9, capítulo 9, versículo 14. Porque el día en que Yeshua hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Él le dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Elohim, porque no guardó el sábado. Porque ellos dicen, hoy día el judío ortodoxo, si tú vas en el sábado, puedes ser un doctor, porque es preservar la vida. Pero tienen una enfermera que no es judía, porque si él necesita escribir algo, ella tiene que escribir por él. Porque para ellos escribir es crear algo. Estás creando algo. Todo lo que implique crear algo no lo hacen. ¿Me están siguiendo? Entonces, mira qué interesante que aquí estamos viendo que Yeshua, pues tiene que tomar el lodo, le pone saliva y después, eso es forma de crear algo. Yeshua no está en contra del sábado, él está en contra de algunos mandatos ridículos que impedían a la gente guardar el sábado con la libertad. Por cierto, había uno que yo leí hace mucho tiempo, si tú escupías en una roca no hay problema, pero si escupías en el piso y lo cubrías, ahora estás rompiendo el sábado.
Ok, perfecto, yo entiendo que ellos se van por encima de lo requerido en el sábado, pero por lo menos tratan de guardarlo. El otro sistema religioso lo descarta completamente. Los dos están mal. Uno le añade el mandamiento y el otro lo descarta completamente. Están quitando la esencia de la obediencia y el significado del sábado. No están ofendidos hasta el momento, ¿verdad que no? ¿Tiene sentido? Recuérdense, no tienen que creerme, valídenlo todo, por favor. Les ruego, valídenlo. A mí no tengo ningún problema si yo estoy equivocado, como siempre lo he dicho y lo digo en este estudio. Si estoy equivocado, por favor, me lo dicen, me corrigen, me lo enseñan, pero me tiene que mostrar mínimo un versículo. Y la Biblia dice de 2 o 3 testigos, cualquier cosa es establecida. Pero deme un versículo que diga literalmente que Yeshua cambió el sábado al domingo y yo lo sigo. Eso es un gran reto, ¿verdad? Y le doy la casa del hermano, le doy la congregación del hermano, le doy todo, la herencia del hermano. Entonces dice, vamos a seguir. Guardó Pablo el sábado, Hechos capítulo 13, 14. Pasando de Pergue, ellos llegaron a Antioquía, de Pisidia, en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga y se sentaron. Cuando ellos salían, por cierto, usted ha escuchado lo que es Havdalah. ¿Cuántos nunca han estudiado lo que es Havdalah? Levante su mano. Ok, está Kabbalah Shabbat, que es recepción del Shabbat. Eso es lo que ocurre el viernes en la noche. Havdalah es lo que ocurre cuando se acaba el sábado y se pone el sol, que damos bienvenida a la nueva semana. Generalmente todo el mundo que guarda el sábado en Israel y también acá en Estados Unidos, cuando se acaba el sábado nos mantenemos siempre hablando de la Biblia, nos reunimos, a veces hasta las 12 de la noche. Porque el sábado termina la puesta del sol, no la medianoche. El calendario romano es de medianoche a medianoche. El calendario hebraico es de la puesta del sol a la puesta del sol. Y eso es lo que trae toda confusión. Cuando Pablo estaba enseñando y enseñó que un tipo se cayó, ¿verdad? ¿Se fue Yeshua o fue Pablo? No recuerdo. Pablo. Entonces estaban después del sábado, y la razón por que tenía que ser el sábado es porque en Roma, el Imperio Romano se llama algo que se llamaba Collegia, que es un grupo religioso o político que tenía el permiso del gobierno para reunirse. Y los judíos eran los únicos que podían reunirse en las sinagogas, tenían permiso del gobierno romano de guardar su fiesta el sábado, de comer comida limpia, de dar el medio ciclo al templo y de ir a Jerusalén si tenían el dinero. Le daban el acceso a hacer eso. No podían reunirse en otro día de la semana por miedo de que pensaran que estaban levantando traición en contra del reino romano. ¿Ok? Se reunían el primer día de la semana. ¿Cuándo es? A la caída del sol. Pasa el Shabbat, ya cae el primer día de la semana. Está bajando el sol ahora mismo. Hace como 20 minutos. Vamos a decir que cuando bajó el sol, estábamos en el sábado. Ya ahora mismo, cuando baja el sol, estamos en el primer día de la semana. Tenemos de ahora hasta la medianoche. Y ahí era que se reunían ellos, por eso seguían hablando. Pero si no estudiamos el calendario hebraico y cómo se hace en Israel, no lo vamos a ver en la Biblia. Recuérdate, todos eran judíos. Entonces aquí dice, cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablase de esos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes les hablaban y les persuadían de preservar fieles a la gracia de Elohim. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos. Entonces quiere decir que Pablo iba a una congregación. Si la Biblia dijera que ya el sábado había sido eliminado con la muerte y resurrección de Jesús, ¿por qué Pablo está yendo a una sinagoga cuando en realidad la audiencia de él principal eran los gentiles? Él fue primero el judío. Y cuando el judío no aceptó el evangelio, no quiere decir que no aceptó el sábado, sino que no aceptaron a Yeshua como el Mesías. No tenía que ver nada con el sábado. ¿Okay? Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 17:2, y de acuerdo a qué, con su qué,
Ayúdenme. Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en la Escritura. Hechos 19:8. Durante 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Elohim. Hechos 16:13 dice, y el día del sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Y nos sentamos allí hablando a las mujeres que habían reunido. Se reunían el sábado. Hasta el momento no hay ningún problema reunirse el primer día de la semana, ni el segundo, ni el tercero. Yo no tengo problema con una congregación reunirse el sábado, el domingo. Yo personalmente, óigame, no tengo ningún problema que una congregación se quiera reunir un domingo. Ningún problema. El problema que tengo es cuando dicen que ese fue el día que Dios escogió. Que ahora ese día es santo, cuando la Biblia no apoya eso. No lo apoya. Y lo que le estoy pidiendo a ustedes como audiencia es validar eso. Si lo apoya, yo lo hago. Si no lo apoya, yo tengo que apoyar lo que la Biblia dice. Hay personas que se reúnen diferentes días de semana. No hay ningún problema, pero el sábado es el sábado, Él lo santificó. Ya eso tiene un estatus de santidad más alto que ningún otro día de la semana contiene. ¿Por qué rechazar lo santo? No entiendo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos no qué? ¿No son qué? ¿Y por qué se predica que son? ¿Por qué la gente dice que el mandamiento nadie lo puede llevar? Y que nadie puede agradar a Dios con el mandamiento cuando eso no es verdad. ¿Quién no se va a agradar en obediencia? Usted se agrada de sus hijos cuando le obedecen. Entonces, ¿cómo es posible que Dios no se va a agradar que su pueblo quiera honrarle en su día santo y que lo honre con su fidelidad y lealtad? Hermanos, yo creo que a nosotros nos han desconectado de nuestra raíz y han sembrado otro árbol que está dando un fruto diferente. Y por alguna razón u otra, el Eterno les ha dado gracia a ustedes, dando de líderes que están dispuestos a sentarse a aprender. Y eso no lo tomo en vano, créanme. Y después ustedes siguen regresando. Yo no pensé que ustedes iban a seguir viniendo después de 2 semanas. Honestamente, yo estoy completamente feliz y contento saber que ustedes quieren aprender. Y hoy los estoy retando un poquito más. Y no lo hago para hacer juicio contra ustedes o para decir que ustedes están mal. No, yo quiero que ustedes hagan lo que los bereanos hacían. ¿Qué es lo que hacía la gente de Berea? Abría las Escrituras y decía, muéstralo. Y cuando lo veían, ok, eso es verdad. Sean bereanos. Busquen la palabra y digan, si Dios lo dice, vamos a creerlo. Les reto a creer lo que Dios dice. Porque es consistente. Génesis, Isaías 66, Isaías 58, Isaías 56, Éxodo, Números, Deuteronomio. Llegará el momento cuando el Eterno dice, ¿qué más ustedes quieren que yo haga? Le doy 66 libros en la Biblia y creen la dogma de una denominación que no apoya en lo que es el mandamiento. Quiero bendecirte, estás rogando que te bendiga. Ok, perfecto, Señor, dame más de tu palabra. Señor, enséñame más. Señor, quiero conocerte mejor. Señor, dame pan, tengo hambre de... ¿Sí o no? ¿No lo han hecho? Y de repente el Eterno dice, mira, te voy a enseñar un secretito. Y empieza a leer los mandamientos y dice, pastor, ¿por qué no hacemos el sábado? Si ahí lo dice. Y ahí comienzan todos los debates teológicos y debates de desmentir a Dios para defender la dogma. Sus líderes no son así. Sus líderes son gente que quieren saber la verdad, son humildes. Y yo he viajado a 23 países y uno se encuentra con personas como ellos. Yo estoy honrado de poder ser una persona, de facilitar lo que estoy aprendiendo. Ahora está de parte de ustedes validar la información. No, eso no es mi parte. Pero les prometo y se lo digo de nuevo, si estoy equivocado, lo cambio. Yo no tengo ningún problema cambiar, de arrepentirme y hacerlo bien, ningún problema. Porque yo solamente quiero agradar a Dios. Es lo que quiero hacer, ¿ok? Ok, Primera de Juan, vamos a seguir adelante.
Aquí vemos nosotros, y se me olvidó poner el año cuando lo hicieron, pero esta referencia ocurrió, esto es una referencia de un escrito de los padres de la fe que dio testimonio acerca de los creyentes en Yeshua como 250 años después que Yeshua murió y resucitó. Dice, los nazarenos, no tenían ninguna diferentes ideas, confesaban todo exactamente como la ley proclama y en una forma judía, excepto que su creencia era el Mesías. Y todavía ellos estaban enfatizados en la ley, circuncisión, el sábado y el descanso. Y eso no estaba de acuerdo con el cristianismo. Obviamente, eso ocurrió después del año 326, pues el cristianismo como una religión, denominación, ocurrió después de Constantino. ¿Me están siguiendo? Constantino fue un adorador del sol hasta su muerte. Un adorador del sol hasta su muerte. El originador del catolicismo, la iglesia cristiana como una entidad, estamos hablando de una religión, era un sacerdote del Sol Invictus, que murió adorando al sol, y fue el que cambió el sábado a domingo por el culto imperial. Ahora, eso es historia, eso no podemos descartarlo, eso está en la historia. ¿Ok? Sí, el día del sol. Ahora lo que voy a hacer, ya le di la Biblia, evidencia bíblica del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la evidencia de qué es lo que dicen los romanos, católicos. Confesiones católicas romanas. Ninguna de las referencias que les voy a dar a ustedes ahora tiene que ver con los judíos, con los mesiánicos raíces hebreas. Son de los mismos católicos. ¿Ok? El cardenal James Gibbons, en La Fe de Nuestros Padres, en la edición 88, a página 89, dice de esta forma: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Mira el vocabulario que está utilizando. La santificación del domingo, esa es la palabra clave. Porque Dios santificó el Shabbat, pero no santificó el domingo como el día escogido para Él, sino como otro día de la semana. ¿Ok? Dice, las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Familia, esto lo dicen los católicos y le voy a decir algo que a lo mejor se enojan conmigo. El judío ortodoxo consideran a los cristianos católicos. ¿Sabían ustedes eso? Tú hablas con un judío ortodoxo y tú le dices, yo soy bautista. Y él te dice, tú eres católico. O yo soy adventista. Y dice, tú eres católico. Porque los cristianos para los judíos son protestantes del catolicismo. Tenemos que estudiar historia, familia. Si estudiamos la historia, regresan a la Torá. Si ustedes estudian la historia, y leemos la historia, y we're honest with the history, we just say whatever the history was, then you come back to the Torah. Porque la historia valida lo que yo te estoy diciendo. ¿Ok? Volvemos. Dice Stephen Keenan, por cierto, esto lo pueden conseguir en el internet, familia. Hágase un research. Catholic Confessions of Sunday. ¿Lo van a conseguir? No, esto no es ningún secreto. ¿Okay? Dice Stephen Keenan, Doctrine of Catechism, un catecismo doctrinal, en la tercera edición, página 174, dice, pregunta, ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de preceptos? Respuesta, sí. Si esta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría hacer cambio la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. Esa es la pregunta que yo le hice anteriormente. Ahora, Dios dice, observa este día, Yeshua lo observó, los discípulos lo observaron, y ahora tenemos la evidencia histórica que los mismos católicos te están diciendo lo mismo que yo te digo. ¿Ok? John Locke, el curso de religión para las escuelas secundarias y académicas en 1936, volumen 1, página 51. Algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de adoración en la nueva ley,
que Él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría ha sido abandonada. Esta teoría ha sido abandonada completamente. Ahora es la creencia que Dios sencillamente dio a la iglesia la autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiados como días sagrados. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Eso va en contra de Levítico 23, que dice: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Yo entiendo el problema. Esta es la iglesia romana católica. No tiene conexión con Israel y por eso es que no tienen que guardar el sábado. Evidencia 4. Daniel Ferez. Manual de Doctrina Cristiana, 1916, página 67. Quiere decir que esta no es teoría. Lleva mucho tiempo que esta gente cree en esto. No es ningún secreto. ¿Okay? Dice, pregunta, ¿cómo se puede comprobar que la iglesia tiene la autoridad de imponer fiestas y días festivos? Respuesta, a través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los protestantes. Y por lo tanto estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. O nosotros no estamos de acuerdo con los católicos, pero guardamos el mismo día que los católicos. O no adoramos a la Virgen, pero todo lo que el pastor te diga, aunque no esté en la Biblia, lo creemos. Lo mismo. Estamos quitando a Dios de su autoridad y poniendo al hombre. Pregunta, hermano. ¿En qué Biblia está hablando usted? Sí, yo tengo la Reina Valera, dice reposo, el día de reposo. Bueno, porque lo que pasa es que el sábado es el nombre que se le ha dado aquí ahora en español. Pero en realidad es el día de reposo, representa el sábado. Por cierto, es una buena pregunta. Muchas personas a veces no ven la conexión. Y ese es a veces el problema de la desconexión del vocabulario. ¿Perdón? Esa es muy buena pregunta. A veces hay palabras en la Biblia, en diferentes traducciones, que significan lo mismo. Pero si usted no lee el contexto en el griego o el hebreo, Shabbatón y Shabbat, en griego Shabbatón y Shabbat en hebreo, es lo mismo que el sábado o día de reposo. Entonces, si no conocemos que son de la misma, lo que significa lo mismo, a veces no hacemos la conexión. Y eso es un problema en muchas traducciones, por cierto. Es el sábado. Exacto, es el sábado. Y me alegro que me hizo la pregunta porque no es usted nada más. Yo he conocido, mi papá nunca lo entendió, él tenía el mismo problema. No, pero es que ahí dice el día de reposo, no dice el sábado. Mi papá decía lo mismo, entonces yo por fin lo pude convencer cuando empezamos a trazar la palabra en la Biblia. ¿Okay? Están viendo ahora uno de los problemas que hay, ¿verdad? Definiendo términos. Eso es algo que algún día debemos hacer como un estudio. Cómo definir algunas palabras y los términos. Y vemos las diferencias en español y lo vemos en el texto griego y el hebreo para que nos dé una mayor claridad. ¿Ok? Hay tanto que aprender, ¿verdad que sí? Hey, esa pregunta para muchas personas le da mucha claridad porque no hacemos las conexiones. Me imagino que para las personas del primer siglo escuchar el día de reposo era automáticamente saber que era... Sí, menujá en hebreo, ok, reposo. Shabbat. Otra connotación. Y eso es lo que tenemos que... Por eso estoy aquí, para que ustedes me hagan las preguntas, porque estamos aprendiendo. Exacto. Pero en realidad, vamos a ser honestos. Si vamos a buscar el primer día de la semana como el día de reposo, los únicos que guardan el primer día de reposo correctamente, y es una organización cristiana, es Chick-fil-A. Es verdad, ellos no abren.
Ellos no abren, no hacen comercio en su día de reposo, que es el primer día. Yo no estoy de acuerdo con ellos haciendo el domingo, pero por lo menos lo hacen bien. Y lo que prosperan, ellos nunca pierden negocio. A veces yo voy en el aeropuerto, yo viajo mucho y regreso los domingos y tengo hambre y quiero comer Chick-fil-A y lo veo, está cerrado. Y yo digo, ¡ah, Chick-fil-A! Espero hasta el lunes. Yo me adapto con ellos. Hay personas que dicen, no, pero es que después pierdo negocio. Pero es que la gente se adapta. Si ellos quieren tu negocio, ellos van a venir otro día. Yo no entiendo cuál es el problema. Lo están pasando bien. Yo lo que quiero es que se sientan que estamos compartiendo educación, ¿verdad que sí? Y eso es lo que quiero, no estoy tratando de imponer mi voluntad, ¿ok? Por favor, ese no es mi corazón. Yo lo que quiero es que ustedes tengan la información y después ustedes vayan esta noche y yo le oro al Eterno que lo mantenga despierto toda la noche. Yo voy a refutar a Rico, le voy a probar que él está mal y empieza a buscar la Biblia usted mismo y diga, Ok, vamos a seguir. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore en el año 1877 al 1921, dijo en su carta, una carta firmada, dice, ¿es el sábado el día de reposo de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana? Y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo, el primer día. Yo contesto, sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto, no. Eso es una carta firmada. ¿Está de acuerdo conmigo también? ¿Ok? Continuamos. Lo puede conseguir. Esto no lo inventé yo, esto lo conseguí yo hace 15 años atrás. ¿Okay? El Catholic, el Espejo Católico, es una publicación oficial del cardenal James Gibbons. Parece que el tipo sabía mucho porque lo citan en todos lados. Dice, la Iglesia Católica, él dijo en el 1893, la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día de reposo a domingo. ¡Wow! ¡Qué afrenta a la autoridad de Dios! El Catholic Virginian, se llama el Virginiano Católico 3 de octubre del 1947, página 9. Dice de esta forma, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar santo el día sábado. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica Romana fuera de la Biblia. Tienen muchas decisiones que hacer ustedes, familia. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esta evidencia? Levanten su mano. Si no ven la evidencia no pueden tomar una mejor decisión, ¿verdad que no? Ahora usted tiene que ser un buen juez, un buen jurado. Medir la evidencia. ¿A quiénes vamos a quiénes vamos a nosotros a obedecer? ¿A Dios, que lo santificó y tenemos el testimonio en toda la Biblia? ¿O lo que hemos heredado de la Iglesia Católica, que ellos mismos dicen no es correcto? ¿Perdón? Por eso, ahora está viendo lo que estoy viendo. Por eso es que el judío no quiere saber nada del cristiano. Pero vengo yo, pues Israel, y guardo el Shabbat, y limpio. De repente están confundidos. ¿Pero tú crees en Yeshua? Sí. Y yo no comprometo mi creencia en el Mesías. Yo creo que Yeshua es divino, preexistente, todo eso. Y de repente me invitan a su casa y estamos comiendo el Shabbat. Y yo sé las oraciones que se hacen en el Shabbat. Y hago todo lo que ellos hacen. Y de repente como que, ¿quién eres tú? ¿Pero cómo es posible que tú creas en Yeshua igual el Shabbat? Y yo empiezo a hablar acerca de la Torah. ¿Tú entiendes la Torah también? No, en serio, eso me está ocurriendo en el 2004. De repente ahora me invitan y empezamos a hablar y como yo estudio mucho de los estudios rabínicos, pues podemos tener una conversación al nivel de ellos y ellos se sorprenden. ¿Tú sabes quién es Mishnah Torah? ¿Tú sabes la Mishnah, de verdad? ¿Tú citas eso? Sí, porque mira, déjame enseñarte aquí y después me dan la oportunidad de enseñar el Nuevo Testamento en ese contexto. Y dice, wow, pero es que a nosotros nunca nos enseñaron eso, porque ellos no lo leen.
Ellos no lo leen, ellos no leen el Nuevo Testamento. Al igual como el cristiano casi nunca lee el Antiguo Testamento. Es el mismo problema, ¿ven? No estamos leyendo las cartas, no estamos informados, pues. Estamos en los dos lados. En serio, ellos se sorprenden. Cuando tú le das a un judío, Mateo 5, 17, cuando Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar la ley, ellos se sorprenden. Porque a ellos le enseñaron que Jesús vino a hacer algo nuevo. Y no fue Yeshua, fue la Iglesia Católica. Lo que cambiaron todo. Seguimos. El Pedro Gettman, el Catecismo de la Doctrina Católica de los Conversos, 1957, página 50. Pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Respuesta? Pregunta. ¿Por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta. ¿Por orden de quién? De la Iglesia Católica. Del Papa. Del Papa, que era un adorador, en ese tiempo, el emperador romano, que era un adorador, un sacerdote y adorador del sol. Constantino. De ahí sale eso. Ok, ¿cuántos se han sorprendido un poquito con la información? Ahora le voy a compartir algo, porque no es todo mala noticia. Ok, el Eterno los ama tanto a ustedes, por su disponibilidad de poder escuchar por lo menos, que está enviando personas y lo ha puesto bajo un liderazgo, que están dispuestos a aprender junto con ustedes y están dispuestos a obedecer a Dios. Familia, apoyen esos líderes. Son pocos los líderes que están dispuestos a decir, vamos a obedecer a Dios. Y están dispuestos y honestos a decir, estoy dispuesto a cambiar para que el pueblo pueda obedecer. Eso no se consigue mucho. Los ama tanto a ustedes que el mensaje de liberación completa y la verdad está llegando. Y nosotros hemos sufrido de ignorancia, no sabíamos. Es fácil. Levantamos nuestras manos y decimos al Eterno, perdónanos, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ahora la decisión después de esta noche es la que comienza. Porque ahora tienen el conocimiento. Ahora conocen la evidencia. Ahora tienen que validarla. Y después le piden al Padre la ayuda para entender y poder caminar en ella, en la verdad. Esta es la transición que todos hacemos. No se sientan mal. Yo un tiempo me sentí mal y me sentí un poquito herido. Me sentí anti todo. Me sentí que me mintieron. Pero en toda mi ignorancia el Eterno me estaba buscando. En mi desobediencia yo no sabía. Él tenía sus brazos extendidos esperando por mí. Mediten en eso. Dígame. En resumen, el día de reposo, creo que usted sabe mucho. ¿Qué es lo que se hace? La semana que viene te lo puedo enseñar. ¿Ok? ¿Ves? Eso es un corazón circuncidado. Es como que, ¿qué hacemos ahora? ¿Ves? Para un maestro que anhela el deseo de enseñar, y para un maestro que se esmera en solo aprender para agradar a Dios, de repente ve a una joven que dice, ok, ¿qué hacemos? Es como que, ok. Exacto, porque han rechazado la ley de Dios. Eso es lo que continúa el versículo. Pero a nosotros nos enseñaron que no estaba válida. Exacto, pero el Eterno es misericordioso y lento a la ira. Mi Rey es bueno y es santo. Y es lo que busca un pueblo que diga, wow, no sabíamos cómo podemos regresar a ti y cómo te podemos agradar. Y yo entiendo que al principio tenemos que adaptarnos, no es fácil. Ok, pero poco a poco cuando tú alzas pesas y vas a hacer ejercicio, todo te duele. Wow, everything hurts. Tú alzas pesas y tú dices, yo no quiero regresar, todo me duele. Te digo yo que entreno todo el tiempo. Los últimos 3 días he tenido que hacer nada, me dolía todo. Hasta las canas me dolían. Y yo tenía que descansar, tuve que dejar de hacer algo para poder recuperar. Pero yo sigo poco a poco.
porque iba muy apresurado para mi edad, ¿me entiendes? Para lo que estaba haciendo para mi edad, voy muy rápido. Tengo que ahora aprender a tomar mi espacio, mi tiempo, conociéndome yo mismo lo que puedo dar. Pero no comprometan la verdad por nadie, nunca. Honren a mi Dios. Síganlo a Él porque Él es bueno y santo. Ok, continuamos. Martin Scott dice: en ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración se debe cambiar del sábado al domingo. Ahora, la iglesia instituyó por la autoridad de Dios el domingo como el día de adoración. Esta misma iglesia, por la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio mucho antes que la Biblia fuera hecha. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en cuanto al purgatorio que tenemos en cuanto al domingo. Quiere decir que no tenemos ninguna autoridad. ¿Ok? Seguimos. Dice Peter Kramer, en cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a los hechos. Uno, que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pesante. Eso lo dijo en el 1975. Número 2, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe, y ahí es donde cae todo. ¿Quién era católico aquí? Ok, usted sabe que los mandamientos católicos no es lo mismo que lo de Hechos. Perdón, los del libro de Éxodo. Ellos cambiaron los mandamientos. ¿Cómo fue? ¿No lo oí? ¿Qué dijo? He's funny. Ok, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia tenemos la iglesia viva, la autoridad de la iglesia, como una regla para guiarnos. Declaramos que esta iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo. Declaramos con franqueza que la iglesia realizó este cambio. Hizo esta ley, al igual que ha hecho muchas otras leyes. Por ejemplo, el viernes de abstenencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ver con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y 1000 leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de la legislación exigir la observancia del domingo, de la cual no hay nada en su Biblia. Sea un católico mofándose de los protestantes. Ya casi termino. Repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que me pueda comprobar, solo con la Biblia, que estoy obligado a guardar el santo el domingo. No hay tal ley en la Biblia. Hay una ley solamente de la Iglesia Católica. Perdón, es una ley solamente de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino, yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Iglesia Católica. Confesiones protestantes. Los teólogos y predicadores protestantes de una ancha gama denominacional han sido bastante cándidos en admitir que no hay autoridad bíblica para observar el domingo como día de reposo. Vamos a ver quiénes son. Ya hablé con de los católicos, ahora hablo de los cristianos. Por cierto, yo hice este estudio en inglés en una estación de televisión cristiana. Muy bien. Muy bien, porque la audiencia se dio cuenta de la información y mucha gente empezó a guardar la Torah. Porque es la forma que uno lo presenta. Recuérdate, la salvación, eso es el don de Dios. Estamos hablando de evidencia. Y yo traté siempre de presentarlo como evidencia. Vamos a buscar la evidencia. Como hice esta noche. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Dios?
¿Qué dijo Dios a Moisés? ¿Qué dijo Dios a Israel? ¿Qué dijeron a través de los profetas? Estará vigente en el milenio. Estará vigente en el primer siglo. ¿Qué dijo los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Y después igualito que aquí. Y la gente mismo lo ve. Porque ustedes son inteligentes. Pero si no tienen toda la evidencia, ¿cómo pueden tomar una mejor decisión? En realidad no es culpa de ustedes, ni de los líderes. Porque muchos de los líderes no estaban al tanto de esta información. ¿Cuántos años ustedes pastorearon antes de ver la información? ¿Verdad que muchas cosas nuevas? Y cuando ustedes lo vieron, dijo, wow, tiempo. Tenemos que presentar esto. ¿Y qué es lo que ocurre con la congregación cuando sus líderes son honestos de reconocer que no tenían la información? Muchos agarran y se van. Porque no quieren cambiar y le echan culpa a los líderes que lo que quieren es obedecer a Dios. Y eso es injusto. Pero el mandamiento descubre el corazón en obediencia y desobediencia. ¿Tú quieres saber quiénes son tus amigos? Cuando guardas la palabra de Dios vas a saber quiénes son tus verdaderos amigos. Yo tenía muchos hasta que guardé el sábado. Cuando guardé la palabra. Cuando yo no estaba rumbeando, estaba en el área de la televisión y eso, y me aparté de todo eso, nadie me busca. Porque ahora estoy en una transición diferente. Y yo feliz, que me dejen tranquilo, que ni me llamen. Al menos que ellos quieran entrar al convenio y después podemos caminar juntos. ¿Ok? Vamos aquí. ¿Me dan 10 minutos más? Ok, solamente 3 de ustedes. Aleluya. Ok, la iglesia anglicana episcopal, Isaac Williams, dice, ¿y dónde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas otras cosas. Porque la Biblia, no porque la Biblia, sino la iglesia las ha prescrito. Continuamos. Canon 8, en los 10 mandamientos, página 52, 63, 65, dice: no hay palabra ni indicación alguna en el Nuevo Testamento en cuanto a abstenerse de trabajar en domingo. En cuanto al descanso dominical, no hay ley divina. La observancia del miércoles de ceniza y cuaresma se fundamenta en la misma base de la observancia del domingo. Obispo Seymour dice: nosotros hemos hecho el cambio del séptimo día al primer día, del sábado al domingo, por la autoridad de la Exacto. Los bautistas. Vamos ahora a los bautistas. Dice Dr. Edward Hitchcock, en un documento leído ante una conferencia de ministros en Nueva York, en el año 1893, dice de esta forma: hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día sábado. Pero ese día sábado no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el día de reposo, el sábado, fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de esa transacción? En absoluto no existe en el Nuevo Testamento. A mí me parece inexplicable que Jesús, durante 3 años de trato con sus discípulos, hablando frecuentemente con ellos en cuanto al asunto del sábado, nunca hizo alusión a ninguna transferencia del día. Tampoco fue insinuada a tal cuestión durante 40 días de vida después de su resurrección. Yo no he leído eso en casi 15 años. Yo no he hecho este estudio en 15 años. Y llegué a la misma conclusión. ¿Ok? Dice: por supuesto, yo sé muy bien que el domingo vino a ser usado temprano en la historia cristiana, pero que a pesar que viene marcado con el estigma del paganismo y bautizado con el nombre del Dios Sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal y dejado como un legado sagrado del protestantismo. William Owen Craver: no hubo un cambio formal o autorizado del séptimo día judío sabático al primer día de la observancia cristiana. Dr. Dale W. Dale, R.W. Dale: es muy
claro que no importa cuán rígida. ¿Puede leer eso, mi hermano? ¿Puede leer eso? Por favor. Dice, es muy claro que no importa cuán rígida o devotamente nosotros pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. El sábado fue fundado sobre un mandamiento específico divino. Nosotros no podemos abogar por tal mandamiento para la obligación de observar el domingo. No hay ni una sola oración en el Nuevo Testamento para sugerir que incurramos en alguna penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. Timothy Dwight dice la teología aplicada y defendida, dice, el sábado cristiano, domingo, no está en las Escrituras y no fue llamado sábado por la iglesia primitiva. Y eso es verdad. La razón por que les estoy dando toda la información, porque quiero que vean el esquema de los comentarios de no solamente católicos, también luteranos, bautistas, protestantes. ¿Me están siguiendo? Ok, porque tenemos que ser justos con todos. No solamente uno. Y si nosotros hacemos algo malo, lo hacemos malo también. Tenemos que ser honestos con lo que es correcto y lo que es incorrecto. No importa quién sea. Si el judío hace algo incorrecto, se dice. Si el cristiano hace algo incorrecto, se dice. Si yo hago algo incorrecto, tengo que corregir. No importa quién tú seas. Porque yo conozco muchos judíos ortodoxos que saben mucho de la Biblia y hacen cosas que no están en la Biblia. Y yo se los he dicho. ¿Está bíblico? El problema es que yo, gracias al Eterno, he tenido el privilegio de estudiar para poder refutarles con el vocabulario de ellos. Entonces, pues ellos me escuchan porque tenemos un diálogo. Ok, yo no estoy diciendo que tienen que hacer, solamente estoy diciendo, eso no es contexto. Y se sorprenden que nosotros tomamos el tiempo para entender lo que ellos estudian. Ok. Continuamos. Discípulo de Cristo, Alexander Campbell, en el 1824, dice de esta forma. Pero dicen algunos, fue cambiado del séptimo al primer día. ¿Dónde? ¿Cuándo y por quién? No lo puedo decir. No, nunca fue cambiado, ni podrá ser cambiado a menos que la creación volviera a ser. Pues la razón por el cambio tendría que ser cambiada antes de la observancia o el respeto dando a la razón por el cambio. Pudiera ser ¿Cambiada? Se trata de fábulas De viejas. Se trata de fábulas de viejas, hablar del cambio del sábado, del séptimo día al primer día. Si fue cambiado, fue aquel personaje solemne que lo cambió. El mismo que intenta cambiar las festividades y la ley ex officio, que se llama el doctor, el anticristo, se llama hasta el anticristo. Wow. Interesante. El primer día de la observancia, dice, el primer día de la semana comúnmente se le llama sábado. Esto es un error. El sábado de la Biblia era el día que justamente antecedía el primer día de la semana. El primer día de la semana nunca se le ha llamado sábado. En ninguna parte de las Escrituras. También es un error hablar del cambio de reposo bíblico del sábado al domingo. No hay ningún lugar en la Biblia insinuación alguna de tal cambio. Luterana, lo mismo. Hemos visto gradualmente cómo se desvanece la impresión del sábado judío de la mente de la iglesia cristiana. Y cuán completamente el nuevo pensamiento, que es la base de la observancia del primer día, tomó posesión de la iglesia. Hemos visto que los cristianos de los primeros 3 siglos nunca confundieron el uno con el otro, pero durante algún tiempo celebraron ambos. El festival del domingo, como todos los demás festivales, fue siempre solamente una ordenanza humana. Estuvo lejos de las intenciones del apóstol establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de las mismas y de la iglesia apostólica primitiva, el transferir las leyes del sábado al domingo. Te está diciendo que los creyentes en los primeros 300 años no guardaban el domingo. ¿Qué? John Theodore dice, pero ellos yerran enseñando que el domingo ha tomado el lugar del sábado del Antiguo Testamento y por lo tanto debe ser guardado como el séptimo día tuvo que observado por los hijos de Israel.
Estas iglesias yerran en su enseñanza, porque la Escritura de ninguna manera ordenó el primer día de la semana en lugar del sábado. Sencillamente, no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento a tal efecto. ¿Están viéndolo ahora? ¿Me siguen? Metodistas también, lo voy a dejar aquí. John Wesley también, Moody. Oh, Moody. Mira lo que dice él, dígalo, para que se sorprenda más. El sábado era obligatorio en el Edén y ha estado en vigencia desde entonces. Este cuarto mandamiento empezó con la palabra acuérdate, lo que demuestra que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley en las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres pretender que solo este mandamiento ha sido anulado cuando todavía admiten que los otros 9 todavía siguen vigentes? Esa es mi pregunta. Y lo dijo Moody. Hay una universidad. Y también Wesley. Mira Wesley. John Wesley. Pero la ley moral encerrada en los 10 mandamientos y reforzada por los profetas, el Cristo no la anuló. Su venida no tuvo por propósito revocar ninguna parte de la misma. Esta es una ley que nunca puede ser abrogada. Cada parte de esta ley tiene que permanecer en vigor sobre toda la humanidad, por todas las edades, sin depender de tiempo o de lugar o cualquier otra circunstancia propensas al cambio, sino de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre y su incambiable relación mutua. ¡Wow! Presbiteriano también. No añadéis a la palabra que yo os mando, no quitéis de ella. De modo que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os mando. ¿Qué dice el credo de Constantino? ¿Cuántos de ustedes nunca han leído el credo de Constantino? Vamos a leerlo. Dice, yo renuncio a todas las costumbres, legalismos. Esto es lo que se hacía cuando te convertías al catolicismo. Eso es un credo. ¿Ok? Eso es un credo. Esto es lo que un católico tenía que decir cuando se convertía. ¿Qué dice? Renuncio a todas costumbres, legalismos, pan sin levadura, sacrificios de corderos de los hebreos. Y toda otra fiesta de los hebreos. Sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones y propiciaciones. Y ayunos, nuevas lunas, sábados, supersticiones, himnos y cánticos, observancias y sinagogas. Absolutamente todo judío, cada ley, rito, costumbre, y si después yo quiero, if I wish to deny and return, si yo quiero rechazar y regresar a las supersticiones judías y me encuentro comiendo con judíos o festejando con ellos o en privado, conversando y condenando la religión cristiana, en vez de refutarlos abiertamente a ellos y condenando su vana fe, entonces que lo que le pasa, la lepra de Gehazi se te pegue, así como también todos los legal punishments, how do you say that in Spanish? Todas las penalidades legales en la cual yo reconozco yo mismo ser culpable. May I be an anathema, que yo sea un anatema en este mundo, en el mundo que viene, y que mi alma, my soul be set down with Satan and the devil, y que mi alma fue sentada con Satán y el demonio. Wow. Y por eso ocurrió las inquisiciones, por eso ocurrió todo. Por cierto, ¿sabían ustedes que el Nazi Germany, Alemania, Nazi, Hitler, él utilizó la carta de Martín Lutero para matar a los judíos? Furthermore, hay más. Todos los seguidores del Mesías judío que desean unirse a la comunidad santa y está comprometido a adoptar los diferentes tipos de reglas y conductas y costumbres, tenía que decir este tipo de credo que era escrito, en la cual un cristiano tenía que
confesar o tenía que ser una confesión. Decía, yo acepto toda costumbre, rituales, legalismo de las fiestas de Roma, romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santifications por el Maxus Pontificus, que es el sumo sacerdote de Roma, propiciaciones y fiestas, y el nuevo sábado, el día del sol. Todos los cánticos y observancias y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras, yo absolutamente renuncio, todos romanos, ahí dice que acepto, pero yo renuncio. Cada ley, cada ritual, cada costumbre de Roma es nuestra nueva religión romana. Y eso fue dicho en el 365 en el concilio de la Odisea. Así que ustedes ahora tienen que tomar decisión. Señoras y señores del jurado, he tratado lo posible de presentar la mejor información posible para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Ahora sean un buen jurado, vayan a sus casas, lloren, griten, oren, mediten. Y si quieren aprender más, el miércoles que viene voy a hacer el estudio del espacio sagrado y después yo tengo un PowerPoint cómo se hace el Shabbat. Y si les interesa, pues de repente, no sé, si estoy en mi casa aquí un viernes, no sé si les interesaría tener como algo comunal que podamos hacer y enseñar algo. Si estoy acá, pues estoy viajando de nuevo, podemos hacer como una cena comunal y podemos enseñar cómo se hace y el por qué. No es abrazando algo por hacerlo, es entender el por qué. Oye, ¿qué aprendimos hoy? La evidencia, ¿no? ¿Cuántos versículos le pude mostrar a ustedes? ¿Cuántos versículos usted me mostró del Nuevo Testamento apoyando el domingo? ¿Qué evidencia le di a ustedes por católicos, protestantes, históricamente de los años? Ahora ustedes sean sabios, tomen la decisión correcta. Mi sugerencia es, escojan la palabra de Dios. Aunque el mundo diga que están mal, si Dios dice esto es correcto, sígalo a Él. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por el mandamiento, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enviar a mensajeros que pueden ayudar a tu pueblo a acercarse más a ti. Gracias por enseñarme estas cosas tanto tiempo atrás. Y estoy tan agradecido contigo por el privilegio de poder servirte, de renovar mi compromiso contigo. Gracias por el honor de presentar a mi pueblo, a tu pueblo latino, que te busca y quiere amarte, quiere serte fiel. De estas cosas que son importantes, que ellos se edifiquen, que ellos entiendan la verdad de tu palabra en el contexto. El ministerio Centinelas de la Verdad y su director Wilson de León se complacen en extenderte una cordial invitación para que sintonices su emisora online, Radio La Voz de la Verdad, en la que podrás disfrutar de una programación variada, siempre enfocada en la predicación del Evangelio, con temas evangelísticos, proféticos, estudios de la Biblia, música cristiana y más. Recuerda, somos Radio La Voz de la Verdad, una emisora diferente con un mensaje de esperanza. Bien, mis hermanos, hemos escuchado la palabra de nuestro Padre Celestial con nuestro querido hermano Rico Colte, que ha presentado la palabra viva, la palabra de fe, como el pueblo de Dios así lo necesita. Bendiciones, hermanos queridos, será hasta la próxima que continuamos con otra entrega más de Radio La Voz de la Verdad. El Señor me le dé un día feliz y le dé sabiduría y entendimiento para digerir su palabra. Bendiciones y hasta la próxima.